Muy buenas tardes de nuevo a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro quinto programa ya de las tertulias del Pensacola en Radio Gálvez Machalaviaya. Hoy trataremos un tema muy interesante y que no puede pasar desapercibido por la sociedad. Todos nos debemos involucrar de una manera u otra en temas sociales y este es uno de tantos que nos conciernen a todos, ya que se trata de personas, hablamos de personas, que eso a veces se nos olvida. El feminismo y los derechos LGTBI, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, etcétera, etcétera, están interconectados en su lucha por la igualdad y la justicia social. Ambos movimientos y otros que se han sumado a esta causa buscan desafiar y desmantelar las estructuras de discriminación que afectan a las personas en función de su género, orientación sexual y expresión de identidad. El feminismo es un movimiento social y político que aboga por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A lo largo de la historia ha evolucionado y se ha diversificado en diferentes corrientes, pero en su esencia busca eliminar la discriminación de género y promover la equidad en todos los aspectos de la vida, incluyendo el trabajo, la educación, la salud y la vida familiar y social. Por otro lado, el movimiento LGTBI se centra en la defensa de los derechos de las personas que no se ajustan a las normas tradicionales de género y sexualidad. Esto incluye la lucha contra la homofobia, la transfobia y la discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género. El movimiento busca garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género, tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades y no sean estigmatizadas por la sociedad. En resumen, el feminismo y los derechos LGTBI comparten un objetivo común: la búsqueda de igualdad y justicia para todas las personas, independientemente de su género u orientación sexual. Al reconocer y apoyar las luchas de cada uno, se puede avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. Es un camino que requiere solidaridad y compromiso de todos. Hoy tenemos el honor de contar con una persona amiga de esta casa en las tertulias del Pensacola en Radio Gálvez Machalaviaya. Ella nos va a contar su historia, sus luchas y sus esperanzas para el futuro de las mujeres. Sandra es una activista, como ella misma se considera, de los derechos del pueblo gitano. Una mujer malagueña que estudió en la Universidad de Málaga, realizando estudios de educación primaria. Posteriormente cursó ilustración en la Escuela Superior San Telmo, en Málaga, donde hay un dato que quiero dar. El padre de nuestro artista más conocido, o quizá uno de los más conocidos, Pablo Picasso, dio clases, nos lo contará ella después. Sandra, aparte, ha publicado obras para escritoras de renombre y organismos públicos como el Ministerio de Cultura, Igualdad y varias asociaciones. En el año 2020 creó una editorial llamada Altramuz, donde destaca por publicar obras donde la diversidad se narra desde dentro. Ha publicado un libro, el cual después nos contará, y también nos contará de qué se trata ese proyecto llamado Edita, el cual me parece a mí personalmente muy interesante. Hoy voy a presentar a Sandra Carmona Durán, destacada activista y defensora de los derechos de la mujer gitana, cuyo trabajo ha sido fundamental para visibilizar y abordar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en su comunidad. Ha dedicado su vida a luchar por la igualdad de género y a empoderar a las mujeres gitanas, promoviendo sus derechos y su voz en la sociedad, llevando a cabo iniciativas que buscan educar y empoderar a las mujeres gitanas, brindándoles herramientas para que puedan defender sus derechos y tomar decisiones sobre sus propias vidas. Además de su labor en el ámbito comunitario, Sandra ha sido una voz activa en el movimiento feminista, participando en conferencias, talleres y eventos donde comparte su experiencia y perspectiva única. Su enfoque se centra en la importancia de integrar la cultura gitana en el discurso feminista, resaltando que el feminismo debe ser inclusivo y respetar las tradiciones y valores de cada comunidad. A lo largo de su trayectoria, Sandra se ha enfrentado a numerosos desafíos, pero su determinación y pasión por la justicia social la han llevado a convertirse en un referente para muchas mujeres, no solo dentro de la comunidad gitana, sino también en el ámbito más amplio del feminismo. Buenas tardes, Sandra. Bienvenidas a las tertulias de Pensacola en Radio Gálvez Machalaviaya. Es un lujo tenerte entre nosotros, ¿eh? Buenas tardes, Raúl. Yo creo que no me han hecho nunca una presentación tan completa. O Pues sea, muchas gracias. Estamos bien informados, ¿eh? Estamos muy bien bien. informados. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos un poco, ante todo, gracias por estar aquí. A ti. Te damos las gracias por estar aquí. Sé que vamos a pasar un rato muy agradable, Mm. pero lo primero que quiero saber es qué te vincula a Machalaviaya, porque tú no eres de aquí, eres la primera persona que viene al programa que no es de Machalaviaya. Entonces, cuéntanos un poquito qué te vincula a Machalaviaya. Pues bueno, me vincula algo positivo y algo negativo.
Lo positivo, que soy malagueña y que soy de pueblo, que reivindico la vida en el pueblo mientras sea posible y a quien le sea posible, porque creo que es lo mejor del mundo, creo que es lo mejor que puede, la opción que hay que tomar de manera consciente en este mundo en que vivimos, quien pueda permitírselo, ¿no? Y creo que además es un paso, para mí es un paso político, es una acción política, vivir en la ruralidad, vivir en un pueblo. Creo que es una manera de cambiar tu mente y tu forma de vida. Y la parte negativa es que en Málaga no se puede vivir. O No, sea, en estoy totalmente Málaga, de acuerdo contigo. en Málaga ciudad, yo creo Estoy totalmente de acuerdo contigo. que hay muchas personas jóvenes y no tan jóvenes, las cuales se están viendo obligadas a irse de la ciudad a causa de, pues, de la gentrificación, ¿no? Y del modelo de ciudad que se lleva instaurando durante Porque tantos según tú, años. ese modelo de ciudad, ¿a dónde nos lleva? Pues yo creo que lo estamos viendo, La masificación a la de masificación, a la personas. expulsión de algo muy bonito y muy importante que es la identidad. Ujú. Una ciudad, un pueblo sin su identidad no es nadie. Somos básicamente mm, meros materiales que se pueden usar y tirar cuando quieran, y de hecho es lo que están haciendo, o esa es mi perspectiva, esa es mi opinión. Sí, sí, sí. Y bueno, nosotras tuvimos que, bueno, estábamos viviendo de alquiler en otro pueblecito que es de donde yo soy, que es cerquita de Campanilla, la barriada de Santa Rosalía Maqueda. Sí, sí. Yo soy de allí. Y llevamos ya 10 años de alquiler viviendo allí. Y pasó pues lo que está pasando, yo creo, en muchísimos sitios. El dueño puso a la venta La casa. la casa. La mayoría de las veces lo que está pasando en Santa Rosalía al estar pegado al parque Eso te iba a tecnológico, decir yo ahora mismo, que cómo habéis visto la evolución del parque tecnológico, porque eso se ha ensanchado de tal manera que ya es eso Málaga, es Málaga. un pueblo dormitorio en este Claro. momento, lo llamamos así. Bueno, y yo no sé si quizá pueblo dormitorio, porque es que ya la universidad ha agrandado tanto que ya se pega Sí. con Santa Rosalía, Maqueda, Campanillas, con todos estos sitios. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo siendo de allí, mi madre vive allí, hay muchísima gente que está yéndose al pueblo, sin embargo, tú no ves a esa gente, a no ser que los veas paseando Claro, al perro. porque van a trabajar y vuelven. O sea, No hacen hacen vida vida nocturna en para la estar en su casa y barriada, salgo. Claro. exactamente. Entonces, el cambio es brutal porque además lo que ha pasado en el parque tecnológico es que al haber puesto zona azul, el parque tecnológico, al no tener un transporte público, no haber extendido el metro o el proyecto de metro hasta el parque tecnológico, lo que está pasando es que, claro, esas personas tienen que venir y desplazarse de alguna manera. ¿Y Entonces, cómo lo hacen? sus vehículos Bien. están en Santa Rosalía. Entonces, ahora mismo es un pueblo parking y un pueblo dormitorio. Y lo que está pasando allí es que hay mucha gente que está edificando en sus propios patios, casas, haciendo apartamentos, Claro. están dividiendo casas como pueden para hacer apartamentos Haciendo un poco y... arquitectura para, tengo este hueco, lo pongo en alquiler, ¿no? Exactamente, sí, Y sacar así, es pues. lo que está pasando. Entonces nosotras no podemos permitirnos ni creemos en que tengamos que pagar por el alquiler un precio que se equivale casi al sueldo de una persona cuando llega, porque Casi, 1.000, mil casi, doscientos sí, sí, euros. casi, porque está ya desorbitado completamente. O sea, lo de los Exactamente. alquileres es algo que, Mm, bueno, no sé. mm. Bueno, lo de los alquileres, y yo creo que lo de los alquileres y los sueldos, ¿no? Que al final sube el alquiler, pero el sueldo se Pero queda el suelo sigue. estancado. Queremos ser El sueldo Europa, está- pero no somos Europa. Entonces, ahí es donde Ya, estamos. ya. Y nosotras nos vinimos aquí por casualidad, porque después de un año buscando, dimos con Machara Vialla. ¿Lo conocíais de antes? ¿Os No, sonaba? sí, sí nos sonaba, lo típico que va siempre para el Rincón, Pabeles Málaga, y estás Y viendo el ves el cartel, cartel, ¿no? Marcha la de Vialla. Machara Vialla. Y nos dio por venir y nos quedamos encantadas con el pueblo, además que fue instantáneo, porque además conocimos Machara Vialla y a Buli, que es el vecino de este pueblo, el mismo día, y yo creo que fue como el combo perfecto. O sea, Sí, aparte Bully es un estandarte de Marcha la Vialla, sí, ¿no? Bully en el tema artístico y cultural es un estandarte. Además es una persona con la que te sientas a hablar y no pasa el tiempo. O sea que exactamente. sí, 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 sí. Y además que llegamos aquí y aquí ocurre algo que no nos ocurría en otros pueblos, es que tiene algo, Macharavilla ya tiene algo, ese contexto a lo mejor rodeado de monte, eh, tan bonito, tan cuidado, ¿no? Que paseas y dices, bueno, es que aquí hay dos museos, no sé, somos 400 habitantes, o hay dos museos, el polideportivo, la Sí, 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 piscina, sí. el gimnasio, tal, que si la casa de teatro, y decimos,
pues ya está. ¿Qué tiene este pueblo, no? Que tiene lo que tú Sí, dices, 2 museos, además un centro de arte contemporáneo que es uno de los más importantes de Málaga, de la provincia. sí. Tiene una zona deportiva muy bien cuidada, el pueblo está muy bien cuidado, y dices tú: "Joder, sí, que Mm, esto es una maravilla". mm, Yo te entiendo porque además miras para allá, monte, miras para el otro lado, mar, miras para el otro lado, monte, dices tú: "Estoy en el paraíso, sí. estoy en el paraíso". Y no es que quiera vender más Vialla, pero No, que no, la es vendo, la así. vendo, la Yo vendo. le doy la razón a Bully cuando nos cuenta que a Macharabiaya le ha salvado la carretera. Sí, Porque yo digo, bueno, si esto, el acceso a Macharabiaya, que para mí es bueno, o sea, quiero decir que para mí sí, 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 además yo sí, cada vez que voy vengo, voy súper tranquila por la carretera, sí, sí, pero entiendo que a día de hoy la gente quiere salir de su casa y poner el pie en la playa. claro. Entonces, Ujú. a Macharabiaya, desde mi punto de vista, le ha salvado el no La estar. carretera. Sí, Yo estoy contigo. Lo que pasa que es lo que dices tú también, que hay gente que le asusta un poco la carretera. O sea, claro, nos vamos a cenar a lo alto del monte porque está de moda, lo que sea. Luego le asustan 7 kilómetros de carretera, que es buena, es porque la buena. carretera no es mala, es una carretera de montañita, pero no es una carretera mala. Además, con unas vistas que yo no sé si lo tienen muchos pueblos o no, no me quiero yo tirar piedras, pero tiene unas vistas, o sea, bajando la carretera hacia el rincón, tiene unas vistas Hay que venir a preciosas. conocer la carretera de De Macharabiaya. Machalaviaya. Aparte de Machalaviaya, hay que venir a conocer la carretera de Machalaviaya. Entonces os decidís el cambio de Campanillas, que es un pueblo dormitorio que además está como en una olla metida. Santa Rosalía Maqueda es una barriada que pertenece a los pueblos colonizadores, que se les Ajá. llama. Los pueblos colonizadores, cuando Franco construye estos pantanos Sí, sí. y decide hacerlo echando agua encima de otros pueblos, ¿no? Sí, 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 sí. Que Pues quedan debajo. estas personas fueron reubicadas y Ujú. uno de esos pueblos, que además se construían de manera muy similares todos, así como planitos, como por manzanas, ¿no? Sí. Y, y uno de ellos fue Santa Rosalía Ah, Maqueda. pues ese dato yo no lo sabía. Mm. Y conozco bien Santa Rosalía, y conozco bien Campanilla, pero no lo sabía, no lo sabía. ¿Cuánto tiempo lleváis en Machalaviaya? Pues llegamos en abril del año pasado, o sea Y que un año. este año, ¿qué experiencia me puedes contar? ¿Qué sacáis de este primer año? Bueno, sacamos a la gente, porque mira que llevamos un poco tiempo aquí, una mudanza hace que no puedas hacer vida en el pueblo todavía. Además, yo he tenido que estar entre Cártama, que es el pueblo de mi padre, y Macharabiaya durante también ese año. Así que nos ha dado tiempo a muy poquito, pero es que ha sido ya decir, bueno, ya tenemos todo, ya parece que lo que quedan son flecos, lo típico de una mudanza, que son cajas que durante un año van a estar Que además cerradas. se saca de todo en una mudanza. Es Dices, así. todavía no he terminado, por favor. Sí, sí, exactamente. Pero ya queda eso, ya está. Entonces, una vez que terminamos con esto, lo siguiente fue apuntarnos a gimnasio. Tamara, que es mi pareja, se ha apuntado a las clases de teatro con Qué bien. Teresa y empezar a ir un poquito más a Pensacola, porque al final pues, es como el punto de encuentro del bar, Sí, pero es también un sitio donde puedes ir a hacer más cosas. Entonces, sí, como, sí, 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 está abierto, sí, vaya, sitio aquí y es lo que tú dices, un punto de encuentro en el que mm, se pueden hacer infinidad de cosas y está abierto para las ideas que mm. quieran, ¿no? El resto del pueblo. Me parece muy bien ese primer año, eso que dices, pero hay una cosa que quiero que nos digas. ¿Dónde trabajas tú? ¿O cómo trabajas tú? No, ¿Dónde? no el sitio, porque eso hablaremos después, pero cómo es que una persona que vive en Machalaviaya pueda trabajar en otro sitio o no, si teletrabajas o cómo compaginas tu trabajo con Machalaviaya. Yo la mayoría del tiempo teletrabajo y cuando no estoy teletrabajando es que estoy viajando o Que de estoy eso nos hablarás un poco después. fuera de España o estoy dentro, pero siempre, si tengo que salir es porque tengo ese viaje, pero la mayoría del tiempo, o sea, cuando trabajo en casa, estoy entre esas dos cosas, teletrabajo. Muy Por, bien. por eso me vine aquí también. Pues yo hace tiempo me hicieron una pequeña entrevista en la que me preguntaron por Machalaviaya y decía que pocos pueblos pequeños, tú que has viajado tanto, que has conocido tanto, no solo en España, sino fuera, que pocos pueblos como Machalaviaya tenían la historia, la cultura y el arte que tiene Machalaviaya. No sé si me excedí o no me excedí. Yo llevo este poquito tiempo viviendo aquí y las veces que he hablado de Macharabiaya, estaba donde estuviese, conocen Macharabiaya.
Entonces, claro, y la historia de Macharabiaya. Entonces, a mí eso también, mm, pues me ha intrigado mucho, ¿no? Al final dices, bueno, pues voy a conocer, porque yo no conocía la Claro. historia de Macharabiaya. O sea, sí sabía que se celebraba aquí ¿Sabías algo que se hacía, qué el tal? 4 de julio, y que era el 6 de julio, o sea, eso sí lo sabía. Toda esa historia sí lo sabía, pero más allá no. Es decir, yo ahora ya he ido a la cripta, ya me he informado de todo, ya sé quiénes son La familia la familia Galvez, ya Galvez sabemos y quién sí, es. Sí, sí. los artistas que Salvador están aquí, Rueda, ya has hablado de Bully, sí, que es sí, un artista que abandera Macharabiaya, Salvador sí, Rueda, gran poeta, sí. Era una y casa de otros tantos. artistas, ¿eh? Maribel, ¿no? Martirio Bueno, Maribel, también. pues, lógicamente, claro, Pero Maribel que se ha la criado, de alguna manera se ha criado aquí y ha corrido por estas calles su hijo y demás, y aquí se la quiere mucho. Vaya. Sí, sí, Sonia también, Sí, que es sí. otra Sonia artista Atenas. enorme. Sí, sí, por eso es que cuando empezamos a conocer la historia, pues todavía nos enganchaba más, ¿no? O Claro. sea, es como, bueno. Y yo que soy artista, yo digo, bueno, yo lo que quiero ahora es como pues, que sigan viniendo artistas a Porque Charabiaya. como artista, y yo lo hablaba un día con otro artista que tendremos aquí en breve, como artista, el artista entiendo que busca un sitio así para poder desarrollar su arte, porque claro, si te metes en la calle Larios, poco arte vas a poder desarrollar, ¿no? Otro arte, Entiendo. yo creo que ahí se Otro, desarrolla otro otro arte, arte. otro tipo de arte, otro tipo de Sí, arte, efectivamente. Sí, sí, sí. pero para mí el escenario, este escenario es perfecto para trabajar, para crear, para inspirarte, para volver y Ujú. conectar con la tranquilidad, para desconectar con el ruido y con los temas con los que yo siempre estoy conectada. También me hace falta mucho el mirar por la ventana y sentir Y que hay un poquito de respirar. alivio. Qué bien, qué bien. Mm. Bueno, antes de meternos un poco en otras historias, tú has dicho que eres malagueña. ¿Dónde estudias tú? Pues yo ¿Cuáles son tus estudié. primeros pasos de joven? Mm, Estudié en la, bueno, yo hice la educación Sí. reglada, tal, bachillerato, tal, y luego, bueno, bachillerato además hice bachillerato de adultos. Ujú. O sea, yo dejé de estudiar siendo joven y luego empecé a trabajar y luego empecé a estudiar siendo más adulta. Saqué el bachillerato por las tardes, que compaginaba con el trabajo que tenía, y luego hice educación primaria. Lo que pasa es que yo siempre he querido hacer arte. Y lo típico que en la casa, el miedo de la niña es artista, va a ser pobre, la niña es artista, no va a Sí, comer". porque se tiende a decir eso, ¿no? Se tiende a decir que el artista Sí. pasa penurias. Y lo típico, ¿no? Pues yo pienso que mi madre también, por mis padres, mi padre también, ¿no? Por el miedo a que una tenga un futuro un poquito más Ujú. estable, Claro. lo que siempre se habla del arte, lo que en la educación además te enseñan sobre el arte, ¿no? Que básicamente es la típica asignatura que no tiene Sí, que importancia. no Yo tiene. creo que eso viene Que es el típico ladrillazo, ¿no? Que dicen los padres, exactamente. Yo creo que es que el la arte. historia viene de lejos, entonces Ujú. pues es normal. Pero al final quien lo lleva. Y yo, Por supuesto. a mí me quitas un pulmón y es como si me quitaras el lápiz y me quitas el otro pulmón y ya me has quitado El el papel. pincel, el papel, o sea, es así. Ya te O sea, quitamos todo. exactamente, Qué sí. bien. Entonces, dices que haces el bachiller de adultos y llega el Ujú. momento de ir a la universidad, estudias educación Primaria, primaria, porque es verdad que me gusta pero mucho, no. pero yo tenía esa espinita y yo cuando, además yo me presenté a las pruebas de arte de San Telmo, Ujú. de acceso, y aprobé. Que San Telmo es San Telmo es la Escuela de Arte Superior de aquí la de Escuela Superior Málaga. de Arte. Además, hay que estar súper orgulloso de esta escuela porque es una escuela gratuita, eso para Ajá. empezar, y es una gran escuela de arte. O sea, ahí no solamente se hace ilustración, está diseño de moda, diseño gráfico, fotografía, es que hay talla, es la Todo escuela de tema arte y artístico, todo oficio, tema, ¿no? sí, sí, sí. Además, una escuela con mucha historia. Sí, porque Mm, alguien dio clases aquí, ¿no? Tenemos, sí, bueno, el padre de Picasso fue profesor en esta El escuela. padre de Pablo Picasso. Hay que ver, Y, ¿eh? y además algo muy importante también de esta escuela es que tenemos el Museo de la Aduana en Málaga, que abrió hace unos años, Sí. y alberga obras que eran de antiguos alumnos de esta escuela y hoy en día forman parte del patrimonio cultural, ¿no? De Málaga, en un Fíjate. museo tan bonito y Tan tan importante, importante. sí, el Museo de la Aduana es un museo de los Mm, más importantes, sí. Venimos a Málaga, el Picasso, el Thyssen, mm. pero el Museo de la Aduana es el Museo de la Para Aduana, ¿eh? mí, el imprescindible es el de la aduana. Yo que lo he Mm, visitado, me he quedado, desde que he entrado hasta que he salido, con la boca abierta. mm. Te Es lo muy puedo bonito. asegurar, ¿eh?
Me he Sí, sí, quedado con la sí. boca abierta. Pero bueno. ¿Y por qué ese cambio de educación primaria a tema artístico? Pues por lo que te decía, porque para mí no es un hobby, para mí es mi forma de expresión, para mí Ujú. es mi forma de vida. Tenía esa espinita ahí clavada y cuando terminé la carrera me metí de lleno en ilustración, hice ilustración y lo bonito es que he sabido cómo vincular las dos cosas, ¿no? La educación primaria y el arte. Sí, Ajá. porque al final la creatividad está en todas partes. Sí, O sea, la sí, sí. creatividad no está solo en pintar bien o escribir un libro. La creatividad es poner diferentes soluciones a un problema. Y yo la utilizo mucho cuando trabajo con mujeres, pues, mujeres adultas, Mm. dándoles formación. O sea, yo utilizo la creatividad dando formación a mujeres adultas que están en riesgo de exclusión social. Y a día de hoy llevo ya 7 años en un Eso es proceso a así. lo que, o una de las cosas a las que te dedicas tú ahora, ¿no? Sí, A trabajar con personas que están en exclusión social, eso. aparte de otras personas también, que ahora nos Ujú, contarás, ¿no? ujú. ¿Cuándo empieza, porque ya nos acabas de decir que trabajas con personas en exclusión social, ¿cuándo empieza en tu cabeza a moverse ese activismo? Ese activismo femenino, feminista, como Desde dice muy mejor, chica, desde ¿y muy cómo lo chica. unes a la mujer gitana? Yo siempre he sido, mi madre siempre me decía, es que no te puedes preocupar siempre por los problemas de los demás, ¿no? Es que si te llevas los problemas de los demás, te los llevas a ti, ¿no? Es que yo creo que cuando creces en una minoría, ¿no? En lo que la gente o la sociedad llama minoría, y luego eres un adolescente que persigues perteneciendo a esas minorías, ¿no? Vives muchas cosas, muchos conflictos de identidad, puedes acabar de dos maneras. O muy Muy mal, mal. o tomando conciencia y, bueno, intentando buscar herramientas que te ayuden. Y a mí la herramienta que me ayudó, aparte del arte, fue el activismo. Yo en el activismo he encontrado una red de personas que se preocupan porque haya un cambio social, Ujú. esa familia elegida también. Y yo empiezo en el movimiento activista de Málaga, que tiene muchísimo y desde hace mucho tiempo, pues de manera como en muchos espacios, o sea, porque al final además son muchos espacios, pero somos los mismos en todos los espacios. Yo empiezo en la moneda social de Málaga, En la moneda social. se creó una moneda social que se llamaba Málaga Común, en el cual habíamos muchísimas personas de diferentes áreas, estudios, vocaciones, profesiones, talentos, ¿no? Y cada una aportábamos lo que sabíamos. He estado en grupos de Ujú. consumo en Málaga también, en huertos urbanos. Un grupo de consumo que Grupos de significa. consumo es otra manera de consumir, de manera mucho más consciente. Ah, Esto se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Hace poquito había uno en el Rincón, hubo uno en el Rincón que duró bastante tiempo, creo que se llamaba La Colmena. Yo estuve uno en Málaga, se llama Las Margaritas, que lo empezó una mujer que para mí es referente en Málaga, que se llama Feliciana Mora. Yo cuando conocí a Feli tenía 72 años y había hecho en ese momento, o fue el año después que lo hizo, la Marcha de la Dignidad, o sea, fue andando de Málaga a Madrid. O sea, yo digo que soy activista, pero realmente al lado de Feli no soy una mindundi, o sea, no soy nada. Y esta mujer crea en su casa el grupo de consumo, es decir, pues productores de Málaga que además producen de manera ecológica, tanto agricultores, agricultoras, como personas que se dedican a elaborar diferentes productos de consumo, como pueden ser, por ejemplo, eh, repostería ecológica, ah. pan, cerveza artesana, pues quedábamos ahí en ese espacio y es un grupo de consumo donde tú, a cambio de la producción, pues tienes tus bienes, ¿no? O sea, es así, es otra Sí, manera sí. de consumir. Jolín. No voy a un supermercado grande, sino que voy aquí y además paso el tiempo con las personas. Que también es necesario porque los pequeños agricultores y los pequeños, estas personas que tienen sus terrenos y que venden, al final hay mucho intermediario por medio, ¿no? Exactamente. Bueno, y Es, ya sabemos cómo es empieza. otra manera de consumir, pero Ujú. esa manera Que de me parece muy consumir, pues interesante, claro, vaya. al sistema no le gusta esta No, manera, no, porque al claro, no se sistema lleva no le nada. gusta ni le va a gustar nunca porque es algo que no entra en la cabeza del Pero bueno, sistema, pero bueno. es ¿Cómo autogestión. unes tú ese activismo con la mujer gitana?
Pues es que no puedo desvincularlo. O sea, si soy gitana y activista, La tienes que unir. lo tengo que unir. Tienes que ir, ya no en Exactamente. paralelo, sino tienes que ir en la misma dirección Exactamente. con el activismo y la mujer gitana. Pero sí que hace años que soy como mucho más visible en el activismo gitano, ¿Te costó? porque me costó, sí, ¿Te costó? me costó, porque yo... Porque no ha sido fácil. Exactamente, no ha sido fácil. Esta sociedad en algunos momentos lo pone muy difícil, no fácil, sino muy difícil. Y yo he utilizado una herramienta que utilizan muchas personas gitanas que no están racializadas, y es esa invisibilidad, ¿no? Yo siempre hablo de, cuando hablamos del colectivo LGTBI, se entiende lo que significa el armario, pero hay muchas personas que estamos también en otro armario, que es el armario étnico. Y en este armario hay muchísimas personas, y muchas personas gitanas, por el miedo al rechazo, por el miedo al que dirán, por el miedo a una agresión verbal, física, claro, al estereotipo, al prejuicio, por miedo al racismo, por miedo al odio, claro, porque tú quieres ser feliz y quieres vivir tranquila. Yo soy de Madrid y vengo de un barrio de Vallecas en el que yo me he criado con gitanos. Éramos todos ahí uno, ¿no? Y yo recuerdo ya de pequeño que había cierto rechazo. Luego ya de mayor dices tú, pero si somos todos iguales, ¿no? Pero por aquellos años, cuando yo era un chiquillo ya hace bastantes, ya había rechazo por parte de nuestros mayores. Claro. Ya no rechazo como tal, sino es que son gitanos, es que es gitano. Es que a ti te han enseñado a rechazar a los gitanos, que es lo que no sabemos. Yo creo que lo que nos falta, ¿no? Tanto a personas gitanas como payas, o sea, no estoy hablando de payos ahora mismo, a todas nos han educado en el mismo sistema, y es un sistema antigitanista, y el antigitanismo es estructural. Es una forma de racismo específica hacia las personas gitanas. Es un racismo heredado y es un racismo histórico. Claro. Entonces, cuando tú heredas ese racismo, y además es estructural, es decir, quienes crean esas leyes específicas en contra de las personas gitanas son las personas que mandan, son los reyes, gobiernos, ¿no? Pues al final ese sistema se impone a toda la sociedad, y así es como hemos aprendido, tanto tú como yo. Sí. O sea, es así. Entonces, que tú hayas visto rechazo a las personas gitanas hace 30 años, o 40 o 50, o sea, la primera vez que se instaura ese rechazo hace ahora 600 años. O sea, que fíjate. 600 años. Exactamente. De hecho, este año se celebra la llegada del pueblo gitano a España. Hace 600 años que llegamos aquí, 600. 600 años. Bueno, hay que recordar también, que no quería dejarlo pasar, que ayer, 8 de abril, fue el Día de la Mujer Gitana. O sea, el Día Internacional, del Pueblo Gitano. Eso es, sí. Con lo cual, pues desde aquí vamos a felicitar de alguna manera a toda esa población gitana de todo el mundo. Y bueno, pues que esos 600 años se puedan borrar de alguna manera, y que todos somos iguales. Además, estamos hablando hoy de la igualdad, y encima de la igualdad y de tu activismo con la mujer gitana. Entonces, que por favor, que ya de una vez seamos todos iguales, ¿no? Que los que tú has dicho de arriba, que se sienten de una vez, si se quieren sentar ya de una vez, y que nos hagan ver a todos que somos iguales. A mí los de arriba me da igual que se quieran sentar o no. Ya, pero el problema que se es quieran hacer la foto con la bandera o no. O sea, me parece importante porque el ejemplo que ellos dan es del que toma la sociedad, ¿no? Y al final es así, porque la escala es esa. La escala es de lo que tú ves, quienes crean las leyes son los que, digamos, dictan las normas sociales y las normas educativas. Pero para eso estamos nosotros, y entre ellos tú, que eres una defensora y una activista de todo esto, para hacernos ver a la sociedad, o hacer ver a la sociedad Yo creo que esto no es como lo pintan, que somos iguales. Yo creo que la gente vamos se a dar igualdad a todo el mundo. Raúl, yo creo que la gente se Yo creo que hay mucha más conciencia ahora que hace 30, 40 años, y bueno, ya hace 600 ya ni te cuento. Bueno. Pero bueno, esperemos que sigamos trabajando, y gracias a personas como tú, y entiendo que habrá muchas personas como tú que están luchando por este activismo, por este feminismo, por esta igualdad de conciencia para todos, y que se visualice o se
dé visibilidad que todos somos iguales. Que todos somos iguales. Mujeres, hombres, gitanos, payos o como sea. Pero todos somos iguales. Que ya, Exactamente. por favor, ya vayamos ya metiéndonos esto en la cabeza, ¿vale? Bueno, pues después de empezar después de terminar San Telmo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué dices, ahora qué hago? Pues empiezo a Me gusta mucho el arte, me buscarme, gusta tal, pero vale, ¿y ahora qué hago? pues empiezo a buscarme la vida y, y empiezo a contactar con el tercer sector, es decir, con el sector social. Con el tercer sector. Sí. Explícanos un poquito qué es el Bueno, pues el tercer tercer sector sector. es todo aquello, pues las entidades sociales, las Ujú. ONGs, ¿no? Y empiezo a contactar sobre todo con espacios activistas y el asociacionismo gitano. Como ejemplo, te pongo ejemplo de la Fundación Secretariado Gitano, que tenemos aquí en Málaga, que está a nivel nacional. Ujú. Pero bueno, empiezo a contactar con estos espacios porque siento como que mi labor, mi trabajo, siento que puedo aportar, ¿no? en este espacio y además me veo con la necesidad, ¿no? Y empiezo a compaginar muchas cosillas porque empiezo a dar clases de dibujo, empiezo a preparar a personas a gente, a jóvenes y no tan jóvenes que se quieren preparar en la prueba de acceso de San Telmo o de Bellas Artes. Y en ese grupo es donde yo empiezo ya a tener a personas, pues que son personas refugiadas que llegan a Málaga y que en concreto están en Cruz Roja. Y conozco, Refugiadas de alguno de los bueno, pues de conflictos que tenemos, diferentes, claro, o sea, de algunos de los países en los que Latinoamérica y no. por varios motivos, porque puedes venir siendo refugiada porque vienes de un país donde hay un conflicto de guerra, pero también puedes venir siendo refugiada porque pides pidiendo asilo, porque en tu país se condena a muerte el que sea del colectivo LGBT, por ejemplo, ¿no? Entonces yo empiezo a contactar con personas que vienen de diferentes partes y que vienen de Cruz Rojas derivadas porque, bueno, es un espacio donde la creatividad ayuda muchísimo y Ujú. empiezo a dar clases de... Sería como... No me gusta la palabra arte terapia, pero para que nos entendamos Sí, un pero bueno, poco, ¿no? pero puede ser, ¿no? Sí, Sumar el arte con una especie de sí, sí, terapia para sí. que sí, sí, sí. Pero bueno, al final es utilizar esa herramienta creativa para expresar lo que sienten, para hablar de maneras que a lo mejor pues en otros espacios no pueden en ese momento todavía verbalizar lo que están Claro. sintiendo. Y yo empiezo a darles clases a adolescentes y a personas adultas también. Todos vienen de otros países o Sí. también gente de aquí No, todos vienen o de... gente de otros Cuando... países. ¿Cómo Sí, es trabajar con una persona que deja todo en su país porque hay un conflicto de guerra o porque, como tú has dicho, hay una pena de muerte por ser de un colectivo? ¿Cómo es trabajar con esa persona que lo ha tenido que dejar todo y viene a un sitio desconocido para esa persona y aquí no tiene nada ni nadie? pues ¿Cómo es yo, trabajar con esa gente? para mí el trabajo lo hago yo de intentar no conectar con esa parte. No desconectar, pero no mirarle desde ahí. Porque cuando tú empiezas a conectar con esa parte, conectas con algo que a mí que es la pena, ¿no? Claro, Y la condescendencia, y esa mirada claro. condescendiente, porque al final vienes a conectar con una persona que en sus países han tenido pues cualquier tipo de profesión, te estoy hablando desde profesores, profesoras, hasta psicólogos, psicólogas, diseñadoras, o bueno, o personal de obras, de la obra, Sí, de la sí. construcción, de la hostelería, ¿no? Y no tienen la culpa de lo que pasa en sus países, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que intento es conectar con quién es esa persona, porque sigue siendo la persona que vivía allí. Y aprender porque creo que lo más bonito es la diversidad, creo que la diversidad nos aporta muchísima riqueza y, y nos sirve mucho para romper estereotipos, porque los estereotipos los tenemos todas, eso Todos, es así. todos. Y cuando no es sobre los gitanos, es sobre latinoamericanos. Y cuando Cualquiera. no, es así, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo Ahí creo estoy que contigo. contra eso hay una tiene que luchar todos los días. Una se tiene que deconstruir, como se dice, ¿no? Una palabra de moda, deconstruirse, pero sí que se tiene que enfrentar una todos los días a sus propios prejuicios y ganar, porque al final lo que gana es conocer a gente que me llevo, que son a día de hoy muy amigos míos, amigas, familias, o sea que... A gente que te llevas. Cuando terminas ese día, esa terapia, esa arte terapia y llegas a tu casa,
Me imagino que habrá habido días que habrás llegado Al principio bastante tocada, yo me ¿no? acuerdo Entiendo. porque en esto yo lo que hacía era dar clases de arte y yo no diferenciaba, o sea, el aula era el mismo para las personas que venían a prepararse la prueba de arte de San Telmo como para la persona que venía de Cruz Roja, venía a lo mismo, venía a dibujar, a desconectar, a aprender y a crear y a conocer a otras personas. No venía a hablarme de lo que le De lo que pasaba le ni a pasaba ni de nada. lo que En ocurría. ese espacio era un espacio seguro, un espacio en el que conocía a otros adolescentes, a otros niños, a otras niñas y que se creaban unos lazos muy bonitos y ya está. O ¿Había sea, algún rango de edad o, como has dicho, sí había el eran... rango para Sí. adolescentes, pero más que nada también por trabajar, por el hecho de qué contenido trabajas, ¿no? Porque con los peques, por ejemplo, no puedes trabajar la novela gráfica, una niña de 8 años, ¿no? Entonces Sí, sí, trabaja sí. otra cosa. Y luego, pues las personas adultas, porque sí que las personas adultas sí que a través del dibujo necesitaban expresarse y sí daba pie luego a la palabra, ¿no? Y eso es muy bonito. Y ese espacio hay que cuidarlo mucho. Y ya de ahí salto a trabajar con mujeres gitanas en el proyecto Edita, que Cuéntanos ese mencionabas antes. proyecto. Pues el proyecto Edita es un proyecto ¿Qué que es Edita? Edita es educación y transformación digital. Educación y Eh, transformación digital. el principal objetivo del proyecto Edita es luchar contra la brecha digital de género, es decir, intentar hacer que las mujeres tengan el mismo acceso a la digitalización que los hombres. Porque tú crees que no tienen la misma, ¿no? Explícanos un poquito cuál es tu visión de eso. Pues yo creo que, Por qué crees que no tienen bueno, la porque el misma... patriarcado está en todas partes. También en la digitalización, en las profesiones, por ejemplo, que se han No vinculado tienen a el mismo la... acceso a... Yo creo que incluso ya en la educación de un sistema que nos ha educado a las mujeres mucho más en los cuidados, en los espacios comunes. privados y no en los espacios públicos, ¿no? Y en el involucrarnos más también en los estudios que están enfocados más a los cuidados, ¿no? O sea, a las mujeres no se nos ha instruido eso de que tenemos que ser grandes empresarias, ambiciosas, porque ser ambiciosa siendo mujer estaba mal, ¿no? Ahora ya la cosa va cambiando Sí, y el discurso va cambiando, ¿no? todavía queda mucho, Todavía queda, pero va pero ya cambiando, sí, vemos sí, sí. como, bueno, pues ya por fin empezamos a ver que sí que tenemos que ser ambiciosas igual, Claro. si queremos, que podemos ser empresarias y sobre todo pues Que podemos ser, yo creo, en una palabra, lo que queramos ser. Claro, o sea, Si quiero ser empresaria, empresaria. Si quiero exactamente. ser hostelera, hostelera. O si quiero trabajar, Por lo como tú menos, has dicho, en el mundo de la si no tienes digitalización. frenos, Claro. si en tu contexto social no hay nada que te frene, que no sea el machismo lo que lo haga, ¿no? Y en este caso, pues yo me dedico a trabajar, a dar formación a mujeres, pues que además están en riesgo de exclusión social y eso pues todavía ya la brecha digital de género se agranda muchísimo más. Para que las personas que nos estén escuchando, ¿qué significa o qué nos puede decir de la exclusión social? ¿Qué tipo de personas con las que trabajas tú están en exclusión social? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, yo empiezo Porque me imagino que habrá trabajando. muchos tipos de exclusión social, ¿no? Para mí la exclusión social, para mí tiene un único rostro, fíjate, aunque cuando hablo de la palabra exclusión social, no de las personas que viven en la exclusión social, que tienen muchísimos y diversos rostros. No. Pero el mecanismo de la exclusión social yo creo que opera como opera, es decir, al final es relegar a las personas a la pobreza, a algo que te afecta en todas las esferas, es decir, si eres pobre y vives en una familia que no se puede permitir ni siquiera el que puedas estudiar, pero es que además no puedes permitirte un hogar, lo que debe ser un hogar, sino que tienes que estar pues a lo mejor en un barrio más de extrarradio, ¿no? En la periferia, donde llegan menos accesos de servicios. Todo eso es una cadena que además afecta en la salud emocional, en la salud física de las personas, ¿no? Yo digo que son como unas cadenas, ¿no? De las cuales sin ayuda es muy Muy difícil difícil salir. salir y creo que todas las personas que formamos parte de la sociedad y que no vivimos en la exclusión social somos responsables y tenemos que sentir un poquito esa responsabilidad de que esa palabra deje de existir porque no es, yo creo que
no es lógico que haya Además, que en personas a pleno día de hoy. siglo XXI creo que esa palabra es como dices tú. Deberíamos trabajar todos por erradicarla cuanto antes, porque es Ujú. una palabra que... Exclusión social. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué no ayudamos, ¿no?, a esas personas que Sí. están en ese momento para que no estén en ese momento, Ujú. ¿no? Además, Que en no. muchos de los casos, la exclusión social se vincula a la pertenencia a otra etnia o raza, a, bueno, a personas que vienen de contextos migratorios, ¿no? De contextos bélicos, de personas refugiadas que vienen y llegan aquí, ¿no? Y bueno, pues al final el que escuchemos discursos que yo creo que son discursos que no ayudan para nada y que están cargados de odio y que debemos empezar ya a mirar hacia donde tenemos que mirar porque es urgente, porque yo creo que como sigamos así, la ola nos va a llegar a Sí, todas. O sí, sea sí, que... no, eso es así, pero bueno. Entonces, trabajas con estas Ujú, personas en el proyecto Edita ujú. y creo que tienes colaboraciones o empiezas a colaborar con... Con diferentes entidades, No, con... no lo quiero decir yo, quiero que lo digas tú, porque Sí, yo lo tengo aquí en mi chuletilla, pero pues prefiero que lo digas tú, que eres empezamos la persona. a trabajar con la Fundación Secretariado Gitano. Pero sigues vinculada con el proyecto, ¿verdad? Con el proyecto de digitalización de Edita, ¿no? Sí, sí, Edita se empieza a implementar ahí, en la Y Fundación. sigues, ahora mismo sigues con Sí, Edita, ahora ¿no? mismo sigo, no tengo el rol de formadora Ajá. porque ya lo que hago es que yo doy formación a las personas que van a formar a las mujeres y llevo un poquito como, bueno, un poco la coordinación de cómo van los Vale. cursos, de cómo, y sí que cuando se crea un aula nueva en una nueva ciudad, pues sí voy y Ujú. estoy allí pues una semana trabajando con la formadora o el formador y con las Para alumnas, ¿no? poner eso en condiciones y funcionamiento. Pues para explicar un poco también, al ser un espacio nuevo, de qué trata, ¿no? Este proyecto. Y bueno, se abre porque empieza en la Fundación Secretariado Gitano, pero digamos que Orange, que es quien financia este proyecto, decide abrirlo y Orange. Orange, la Fundación Orange, Ujú. decide abrir esta convocatoria a otros espacios pues como Cáritas, Cruz Roja, áreas de servicios sociales de ayuntamientos. Ujú. Y ahora mismo, por ejemplo, hay 6 o 7 ciudades que están haciendo en este momento Edita. O sea, están en el puerto de Santa María, están en Orense, en Sevilla, están en varias ciudades ahora, en Madrid. ¿Y el futuro de Edita será...? Pues el futuro de Edita no está en mis manos porque yo aquí Pero por lo soy... que me estás contando, se va ampliando, ¿no? Pues ojalá, ojalá. La verdad es que yo aquí soy como la parte externa, porque yo lo que hago aquí es estar... no formo parte de Orange, o sea, yo no Ya. trabajo para Orange, yo soy empleada freelance, por así decirlo, Ujú. junto a otro compañero, que somos quienes, bueno, quienes creamos el contenido de este proyecto y lo llevamos o se presenta a Orange. Pero es que esto está en manos de Goliat, como yo digo. Y Ya. ya Goliat Bueno, decidirá pues lo que quiere hacer. si nos escucha Goliat, creo que es una forma muy importante de colaborar y de hacer ver que este proyecto, el proyecto Edita, no solo tiene que estar en 9 ciudades, sino tiene que estar en 90. Ujú. Así que desde aquí lanzamos una lanza a vuestro favor y de verdad que, bueno, hacéis un trabajo bárbaro. Me estabas hablando de que empiezas a colaborar con diferentes ONGs, organizaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo cuáles? Pues Cáritas, por ejemplo, Cruz Roja se ha sumado también, Fundación Ana Bella, que me, me gusta mucho esta fundación, la verdad, siempre hablo de ella, ¿no? Porque siempre digo que hay una diferencia cuando las cosas se crean desde dentro, ¿no? Fundación Ana Bella Fundación La Bella, ¿en qué consiste? está en Sevilla, es una asociación que la crea Ana Bella, es una superviviente, como ella misma se llama, de violencia de género, y ella empieza acogiendo a mujeres en su casa, En su propia en casa. su propia casa. Ujú. Y esto empieza así y sigue y sigue y sigue, es una luchadora, es una máquina, vamos, esa mujer no para, hasta que al final pues le dan un espacio, consigue apoyo y financiación y a día de hoy tiene un equipo increíble yo creo que la diferencia es pues que quienes forman parte de ese equipo, por desgracia, saben muy bien de lo que Claro. están hablando. Entonces sí me parece muy importante mencionarlas y la labor que están haciendo. Y pues
la verdad es que como pues, asociaciones que se van postulando, y yo creo que ahora mismo más en áreas de servicios sociales, de ayuntamientos, que son los que están, digamos, Ministerio de teniendo... Igualdad, Ministerio de en- Cultura. en, eso tiene que ver con otra cosa. Pues cuéntanos, Eso tiene cuéntanos que un ver con otra poquito. cosa. Eso ya me tengo que ir De un lado a de otro, un ¿no? lado a otro, sí. Del tema Sigo en la creatividad, sigo en la pero ya creatividad, hablamos del tema artístico. pero ya me voy al tema artístico, El tema sí, artístico, sí. que siempre va vinculado con el otro tema. Exactamente. Yo lo que hago es que, bueno, a la par me sigo formando como ilustradora y empiezo a formarme en diseño social. Y esto me lleva en diseño social y en ilustración editorial. Y a vincularme con proyectos sociales, pero a través del arte, a través de la Pero ilustración. siempre vinculada a tu apoyo a las personas que, Sí, aunque no a nos lo que guste mueve. esas palabras, en riesgo de exclusión social. O Siempre al sea, activismo, yo creo, ¿no? mejor, Siempre, mejor esa sí, palabra, que siempre vinculada al sí, activismo. O sea, que me parece que, vamos, que no es que vayan paralelos y que no, que va en la misma dirección, en la misma sí, carretera. Sí, sí, sí. exactamente. Entonces empiezo a trabajar y a colaborar pues con asociaciones, haciendo o creando, por ejemplo, campañas de conciencia social, ¿no? Estos carteles que vemos, ¿no? De anuncios, de campañas contra con el Día del Antirracismo o el 8M, ¿no? Porque creo que tú te consideras antirracista. Yo soy antirracista. Sí, es que en este mundo ya no se puede decir que no soy racista. Ya hay que decir, ya hay que dar el paso siguiente, que es cuando las manos se te empiezan a mover. O sea, no estaría bien que yo dijera, no soy racista. Bueno, estaría bien que dijeras que no Ah, eres. está bien, ¿no? Está bien la palabra. ¿No? Está bien la palabra. No, yo no soy Pero, racista. claro, lo que pasa es Pero que, exactamente, es que en la frase yo no soy racista siempre hay un pero. Yo siempre no hay un soy pero, racista, un pero pequeño. no. Eso te iba a decir. Yo no soy racista, coma. ¿No? Yo creo que la diferencia, y yo creo que es lo importante, es que cuando tú dices soy antirracista, estás en la práctica, estás en la acción. Es decir, yo hago algo en contra del racismo. Yo puedo decir, yo no soy racista, yo no me meto en nada, yo soy neutra como Digo, Suecia o como... y, y bueno, pues te quedas ahí en tu casa, sentado. entonces tú eres de las que trabaja para ser, para visualizar esa forma de antirracismo. O sea, que no hay que ser racista, hay que ser antirracista. Exactamente. Me parece muy bien. Yo es que cuando la he visto he dicho antirracista, ¿vale? Que nos explique un poquito en qué consiste, porque es verdad que la gente dice, no, no, yo no soy racista, ¿vale? Pero lo que tú has dicho, ¿hacéis algo? Exactamente. ¿Hacéis algo? No. Vale. Eh, aparte de esas colaboraciones, quiero que nos cuentes la de María Dueñas, porque creo que María Dueñas la conocemos muchísima gente. ¿Y cómo se produce esa colaboración con María Dueñas? Pues esa colaboración fue muy bonita porque hay una editorial que se llama Coloria y es una editorial social y se dedica a bueno, publicar obras en las que una persona, una autora muy conocida, colabora pues con otra ilustradora o un ilustrador, ¿no? Y colabora con personas, o sea, son personas que al final pertenecemos al mundo del arte y que nos juntamos para crear un proyecto común que es un cuento. Estos cuentos se llevan a los coles y la singularidad de estos cuentos es que no están acabados, es decir, quien acaba este cuento es el peque o la peque, ¿no? La persona que lo lee, en este La caso la persona que lo personita lee, que lo lee, ¿no? exactamente. Sí, y Qué a bien, qué mí bonito, ¿no? bueno, me contactaron de Coloria por, a través de otra fundación que se llama Inspiring Girls, que también está aquí en Málaga, bueno, en toda España, ¿no? Pero hay personas de Inspiring Girls en Málaga con las que tengo vínculo y quieren que yo ilustre el cuento del cuento de María Dueña. Este cuento le pone voz una actriz española muy conocida, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre, pero es la actriz que hace de protagonista en la película de La novia. Se me ha ido ahora mismo, pero vamos, es súper conocida. Joaquín, ¿nos puedes ilustrar? Porque yo no me acuerdo. Seguramente cuando lo diga ella nos acordaremos y Bueno, sabremos quién es, pero yo ahora mismo no le pongo cara. y María lo que hace es escribir un cuento que se llama Aquel verano. Y aquel verano trata sobre esos veranos de los 80, 70, 80,
cuando las familias de las ciudades empiezan a venir de vacaciones a las ciudades de costa como Málaga. Entonces los niños que estábamos aquí veíamos de pronto esos coches con esos niños que venían de la ciudad, ¿no? Y que venían con sus juguetes y sus cosas, ¿no? Tan modernas. Ese choque de esos dos mundos y cómo María hace bueno, pues que en esos dos mundos haya una historia que al final termine bien, ¿no? Y a mí se me ocurre ilustrar Benalmádena Pueblo. No sé por qué, pero me vino a la mente Benalmádena Pueblo y eso es la colaboración con Una María. colaboración muy bonita, ¿no? Yo creo que la actriz es Inma Cuesta. Inma Cuesta. Inmaculada exactamente. Cuesta. Ok. Sí, señor. Sí. Muchas gracias. Sí, señor, sí, señor. ¿Y Ministerio de Cultura y de Igualdad? ¿Cómo es esa colaboración o cómo...? Bueno, con el Ministerio empiezo a tener contacto con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Igualdad. Todo esto entiendo sin dejar ni una cosa ni la otra. No, todo lo mismo. Todo lo mismo. Exactamente. Y bueno, pues por diferentes cosas. En el Ministerio de Igualdad soy el año pasado quien ilustra la campaña para el Día del Antirracismo y esta campaña se presenta a nivel nacional. Ministerio de Educación, por ejemplo, es quien aconseja uno de los cuentos que hemos creado en la editorial donde estoy, la editorial que creé en 2020. Y todo viene de lo mismo. Ahora no vas a decir todo viene qué de lo mismo, editorial es. trabajar el feminismo, el trabajar el antirracismo. ¿En algún momento te has planteado que o hago esto o hago lo otro porque con las dos cosas no puedo? Es que ¿Ha habido momentos difíciles? ha habido momentos muy difíciles porque el arte es muy difícil en un país donde no apoya el arte. Tenemos que seguir luchando por la cultura, tenemos que seguir pidiendo que quienes gobiernan sigan apoyando a la cultura y a las personas que nos dedicamos a la cultura. Y que además lo hagan desde la educación, desde que somos pequeñitos. Es difícil porque viene una palabra cuando tú eres autónoma que va acompañada, yo creo que es inseguridad, ¿no? Totalmente. O incertidumbre, yo creo que es la palabra. Totalmente. Incertidumbre. Entonces la incertidumbre es muy mala. Es muy mala. Entonces hay veces que hay momentos de subida, momentos de bajada, los ha habido, pero sí que al final yo creo que cuando persigues algo que lo tienes tan claro, yo creo que las cosas se van dando solas, ¿no? Y al final a mí a día de hoy se me conoce como la ilustradora gitana y yo soy súper feliz de que me conozcan así. O sea, ilustro sobre temas romaníes a nivel nacional e internacional y yo estoy muy orgullosa de eso. Ilustro otros temas también, pero cuando haces algo tan específico y lo persigues y lo persigues y que te sientes tan identificada sí, y que te sientes, vamos, y que te toca algo, tanto, claro. ¿no? Al final yo creo que de una manera u otra sale. ¿De ahí viene la editorial Altramuz? Pues sí, la editorial Altramuz sale por necesidad de contar nuestras propias historias, ¿no? Sí, me parece algo precioso, ¿vale? Sí. Yo te decía antes, ¿no? Que llevamos 600 años las personas gitanas aquí, ¿no? Y cuando nosotras creamos Altramuz, esto viene porque hay una madre, una mujer gitana que me dice, que es madre, que me dice, estoy buscando un cuento para mi niña, pero es que no doy con ninguno que le pueda leer, porque quiero que aparezca un niño o una niña gitana, pero que no esté robando, o que no sea pobre, o que no esté lleno de mugre. Y ahora nos ponemos a pensar y empezamos a decir, ¿Y cuál? ¿y qué cuento puede haber así? Porque la gitanilla de Cervantes ya te digo yo que no. O Fray Perico y Zuborrico tampoco. O sea, es que te pones a pensar y dices, y lleva toda la razón. ¿Dónde existe ese cuento donde no pongan a la niña o al niño gitano como ladrón? Exactamente. ¿Dónde está? O vestida de folclórica y bailando y pidiendo limosna, ¿no? O sea, robando o tal, ¿no? El jorobado de Notre Dame, el ¿no? Por jorobado de ejemplo. Notre Dame, ¿no? bueno, sí, podemos poner. Carmen. O sea, del sí, otro lado podemos poner muchas, ¿no? Pero del lado del que quería esa madre, no había. Ninguno. Y a mí eso, pues me dio que pensar. Yo en ese momento estaba, y sigo, recopilando la historia de mi abuela. Y paré y dije, pues es verdad que estaba escribiendo sobre algo adulto y dije, pues es que los niños y las personas gitanas no nacemos
siendo champiñones ya adultos, somos niños y niñas, y es verdad que la literatura infantil es un pilar para la autoestima, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues lo que hacemos es, yo ilustro y escribo un cuento que se llama Alma, y así es como nace Altramuz. Alma. Alma, con alma, exactamente. Este cuento es el primer cuento que se publica en el que está escrito e ilustrado por una persona gitana y en el que una niña gitana no está cumpliendo esos estereotipos negativos que se supone que tenemos que cumplir, ¿no? Y bueno, pues con este cuento nace Altramuz. Altramuz es una editorial que tiene como objetivo publicar historias que pongan en valor la diversidad y las narrativas propias. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tu historia no la cuentas tú, ¿qué historia están contando? Claro. Pues eso. Y eso es lo que hacemos. Se puede alterar, ¿no? Exactamente. O se va a alterar. Se va a alterar. Se va a alterar sí o sí. Y a día de hoy, se va a alterar sí o sí. y fíjate si es tan fuerte, yo siempre digo, el antigitanismo se crea desde el poder, pero el poder utiliza a la cultura como esa herramienta para que el antigitanismo la integres tú, como una persona de a pie, ¿no? Como yo digo. Entonces, pues llevamos consumiendo este tipo de cultura muchísimos años a través del cine, de la literatura, del teatro, de la televisión, los medios de comunicación, ¿no? En las que se nos muestra una imagen de una mujer gitana y que es exótica, que es embaucadora, que es ladrona, que es sucia, que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que es vaga, ¿no? Y toda la bruja, ¿no? Tal. Y de ahí no salimos, ¿no? Y lo que hacemos con Altramuz es contar con las personas que viven esa realidad para que sea quien cuente la historia, porque así es como vas a saber la historia real, ¿no? Así que, bueno, pues en Altramuz todas las personas que escriben, ilustran, narran, corrigen y traducen formamos parte de la diversidad. Qué bien. Obviamente contamos con las personas aliadas porque Claro. no queremos, Sí, porque no queremos excluir a nadie porque sabemos lo que se siente. Tienes que tener compañeros de viaje sí o sí. Exactamente, bueno, sí. Entiendo que los habéis podido elegir, ¿no? ¿O no? ¿O no Por se supuesto. Sí. Si tenemos, por ejemplo, hay 2 libros que salen al mismo tiempo que se llaman Sara y la lluvia de estrellas y Samir y la lluvia de estrellas. Estos 2 libros son la versión adulta y la versión infantil de una misma historia. Es una familia siria que tuvo que huir de Alepo por la guerra y que llega a las costas de Málaga. Belén Sánchez, que es una escritora además de Belén Málaga, es quien escribe tanto la versión adulta como la versión infantil de esta historia, pero quienes acompañan a Belén a contar esta historia es una familia siria que huye de Alepo, que llega a las costas de Málaga. Y esa es la diferencia. Cuando vamos a presentar los libros, nosotros no hablamos. Hay 2 mujeres sirias que cuentan estas historias. Habla el verdadero protagonista de esa historia. Yo creo que así es como se puede cambiar la mirada, sí, ¿no? La verdad es que sí. A día de hoy, Editorial Altramuz funciona y sigue funcionando y tenéis, me imagino que muchos proyectos, futuro y un proyecto para la está siendo muy bonito, un viaje muy bonito. Pues queremos dar voz a esta Editorial Altramuz, que seguro que va a hacer las delicias de mayores y pequeños. Muchas gracias. Seguro, vaya. Viene Amazing Woman y Hello Woman, ¿puede ser? ¿Lo he dicho bien en inglés? Muy inglés bien, es muy bien. El inglés que tiene muy que ser. malo, pero pues ¿en qué consiste esto? Estos son 2 premios que dan a Altramuz y además viene de la Fundación Oran, pero en Francia. Se enteran de este proyecto y ellos tienen un concurso, digamos, que puede participar cualquier mujer a nivel europeo y nosotras presentamos las bases de la editorial y lo vieron como un proyecto muy, muy bonito, muy importante. Nos dieron el premio Amazing Woman en 2020 y luego de quienes ganaron el Amazing Woman hicieron el Hello Women y esto fue pues, a nivel europeo. Los proyectos que habían ido ganando se presentan y, bueno, realmente ahí no nos presentamos. Ahí directamente nos dijeron, Oye, habéis ganado esto porque este proyecto... ¿y cómo es eso? Que os den un premio de este tipo a la labor que hacéis. Bueno, para nosotras fue muy bonito porque fue el comienzo. Hizo posible el comienzo de Altramuz. Imagino que sería un empujón enorme, ¿no? Para seguir, porque con todas las trabas y todas las dificultades que habéis tenido... el empujón fue, siendo honesta y siendo sincera, el empujón fue
la publicación de la primera tirada de Alma, la creación de la página web y las redes sociales, que con eso ya tú dices, para adelante. A partir de ahí, el empujón lo están dando, además de una manera muy bonita, otros proyectos que han creído en la editorial y también por el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación ha cogido el cuento de Alma, como material recomendado para primaria, ¿no? Luego hay el profesorado, que yo tengo que estar súper agradecida al profesorado, de verdad, de toda España, porque a mi casa empezaron a llegar dibujos de niños y niñas gitanas, profesores, profesoras dándonos las gracias por haber creado el cuento, periodistas que nos han querido entrevistar y hablar de Alma y de la editorial. Yo creo que esto también, esto ha sido el empujón, sobre todo emocional. Qué bonito. Sí. Qué barbaridad. Me está emocionando hasta a mí y todo. Y a día de hoy, ¿cuál es tu labor? Porque compaginarás, Edita, Alma, compaginas todo, ¿no? En Edita estoy un poquito menos presente ya, porque es verdad Como que he al dicho final antes. una va hasta donde le dejan, y cuando tú haces un proyecto que es propio, ahí vas donde quieres, y estamos apostando mucho por Altramuz. Y lo bonito también es que, pues al final, dentro del activismo gitano me estoy encontrando con mujeres gitanas que son referentes, como son Pastor y Filigrana, Silvia Agüero, pues no sé, Vera Kurtik, ¿no? O sea, muchísimas personas gitanas con las que estoy empezando a trabajar. De alguna manera. Entonces, bueno, pues estoy ilustrando para proyectos en Alemania, muy bonitos y muy importantes. Se está haciendo ahora el documental de la historia del pueblo gitano aquí en España a nivel nacional, y he tenido el sueño de hacer el cartel de este documental. Y bueno, es que son muchas cosas muy bonitas, pero todo ahora ya estoy más en la parte del activismo gitano, ¿no? Y de la editorial y del Altramuz, sí, eso es. Hablando del activismo, ¿cuáles son los principales desafíos que se encuentran a día de hoy, no que se encontraban antes, a día de hoy, la mujer gitana en la sociedad? Y imagino que todavía quedarán muchos, pero ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentran ahora? Pues yo pienso que el estigma social, el que y señalarles. Al a final, día de hoy, de alguna manera o de otra, sí, se les señala, ¿no? Eso hay que quitarlo de alguna manera ya. El desconocimiento, yo creo que, fíjate, yo creo que gracias a que cada vez somos más personas gitanas ocupando espacios que son nuestros también, y por eso y a causa de eso están empezando a ocurrir estos cambios, ¿no? Porque, por ejemplo, hablábamos antes de una mujer gitana que está en política, ¿no? Yo me imagino ahora, me viene a la mente Beatriz Carrillo, ¿no? Que está bueno, pues directora de igualdad, ¿no? Dentro del Ministerio de Igualdad. Cuando las personas gitanas hemos empezado a ocupar esos espacios es cuando los cambios han empezado a suceder, ¿no? Y yo creo que lo necesario y lo importante es que sigamos ocupando esos espacios, ¿no? Que tengamos espacios compartidos, obviamente, pero que son espacios que son de todos y de todas, ¿no? Y yo creo que a día de hoy, bueno, pues sigue habiendo un desconocimiento increíble sobre, por ejemplo, la historia y la cultura del pueblo gitano. Yo creo que cuando conoces la historia y la cultura del pueblo gitano empiezas a comprender el presente del pueblo gitano. La mujer gitana se enfrenta al machismo, pero al racismo también. Entonces eso hace que sea mucho más difícil. Y te pongo un ejemplo. Mucho más complicado, muchísimo más complicado. Si como gitana yo quiero denunciar violencia machista, ¿no? O violencia de género, y cuando voy a un espacio, en ese espacio solo me miran como las gitanas que ellos tienen en la mente, es decir, pues una gitana que es machista también, que es que va a permitir eso, es decir, pues tienen esa historia en su mente, a mí no me van a ayudar. Claro. Y eso hace que haya muchas mujeres gitanas que no se atrevan a denunciar, por ejemplo. O sea, lo que hay que cambiar ya es esa mirada. Ya no podemos decir que no hay información, porque o sea, es mentira. Eso ya es. Información hay mucha. Paradito más. Como el proyecto que yo te he hablado, hay muchísimo. Yo te puedo nombrar, por ejemplo, hay una librería online gratuita, que es la librería feminista Romaní,
y que creo que también es un proyecto muy bonito con el que Porque la estoy palabra colaborando. romaní, ¿qué significa? Pues la palabra romaní es ser gitano y gitana. gitano. Realmente aquí lo que pasa en España es que pues a causa de un error histórico se nos nombra como gitanos y gitanas porque se piensan que venimos de Egipto. La persona, digamos, de las primeras personas que llegaron a España, reconocidas porque traía un documento oficial, un salvoconducto real, ¿no? Era don Juan de Egipto Menor. Y bueno, pues se sufre el error histórico de pensar que a causa de eso es que venimos de Egipto. A las personas gitanas se le empieza a llamar egipcianos, y de egipcianos se deriva a egiptano, y yo pienso que al final pues la lengua va Gitano. variando y se nos llaman gitanos o castellanos nuevos, ¿no? Y se nos queda como gitano. Pero lo importante es que gitano servía para nombrarnos como algo negativo. Y a día de hoy se sigue usando, ¿no? Y yo eso, por ejemplo, lo utilizo en el cuento de Alma. Alma, cuando por primera vez es consciente de que es una niña gitana, es porque unos niños les dicen ¡gitana! Y se van corriendo, ¿no? Y ella se pregunta, ¿eso qué es, no? Y realmente es así. O sea, realmente muchas personas gitanas, cuando somos pequeñitas, aprendemos qué significa esa palabra porque es un insulto. Y lo que hacemos las personas gitanas en España es reapropiarnos de esa palabra, usarla e identificarnos, ¿no? Que es lo mismo que pasó pues, cuando nos llamaban maricones, ¿no? Pues sí, pues maricón soy, pues me lo nombro yo y resignifico la palabra, ¿no? Bueno, no es tan símil, pero para que más o menos lo entendamos, ¿no? Pero realmente las personas gitanas a nivel mundial nos conocemos como personas romá o romanís, y somos el pueblo romá. Y tenemos un idioma común, que es el romanés, y tenemos una bandera común. Pues para todo el mundo que nos está escuchando, que sepan que romaní significa gitano. Eso es. Y además que tienen su propia bandera, su propia cultura, y que no es de ayer, de hace No. 600 años, y me imagino que tendrán muchísimos tesoros que serán desconocidos por la mayor parte. Hablabas antes de que una mujer gitana que va a denunciar un caso de violencia de género se enfrenta al qué va a decir esa persona a la que está denunciando, y sobre todo su comunidad también, ¿no? Dos factores que puede tener ahí. ¿Cómo reacciona esa comunidad ante una cosa y otra, ante una persona gitana que va a denunciar un caso de violencia de género y aparte es una persona activista? ¿Cómo casa eso? Es un ejemplo que quiero que me... Porque entiendo que habrá miembros de tu comunidad o de la comunidad gitana que no verán bien o tu activismo, o que una de sus mujeres vaya a denunciarles por maltrato, sea psicológico o maltrato físico. Pues eso es una visión errónea que tenemos. Eso es una visión errónea que tenemos, Raúl, porque yo, por ejemplo, cuando me preguntan directamente, ¿pero es que no piensas que el pueblo gitano es machista? Y yo les digo, igual de machista que el payo. Totalmente. Porque lo ha aprendido de ahí. Totalmente. El patriarcado viene de ahí. Totalmente. Entonces, realmente cuando a mí me dicen, es que las personas gitanas son un poco racistas, ¿no? Y yo les digo, lo han aprendido del payo. Sí, Es al así. final aprendemos todo. Viene de ahí. Generación, generación, vivimos en un mundo patriarcal y el patriarcado se expresa y se expresa en todos los áreas, en todos los ámbitos, en las casas de los ricos y en las casas de los pobres. Lo que pasa es que cuando vamos hablando del patriarcado dentro de la exclusión social, se suman también otros factores, ¿no? A mí me preguntan también, ¿es que las personas gitanas no son más homófobas que las payas? Y yo les hablo de mi experiencia. Yo tengo a mi primo que se llama Paquito Carmona, que lo quiero con locura, que me dijo, prima, quiero hacer el primer videoclip de la primera canción que he hecho y se llama Amiga. Y quiero que salgas con tu pareja porque quiero que hable de las diferentes formas de amar. El machismo no está vinculado a ser gitano. Ser gitano no es ser machista, ser gitano no es ser homófobo. Yo siempre digo, hay una educación que es la que recibimos todos en este país, que es una educación católica, apostólica, religiosa, que tiene unos mandamientos muy arraigados, y si te pones a leer qué es lo que dice,
pues a ver de dónde viene, a ver de dónde viene el machismo y a ver de dónde viene la homofobia, ¿no? Ya. Yo pienso que hay que leer, hay que conocer la historia, hay que conocer la cultura, no hay nunca que tomar una parte por el todo, Ujú. y si nos quedamos en el desconocimiento, pues siempre vamos a seguir pensando de esa misma manera, ¿no? ¿Has tenido dificultades con Siendo, familia, sí, siendo gitana, con pues, familia, con... tanto con mi familia paya como con mi familia gitana, he tenido dificultades en el espacio laboral, he tenido dificultades en el espacio educativo, en todas partes, en todas partes. Pero también he tenido personas que me apoyan, que me quieren, que tienen otra mirada, que bueno, pues que tienen... Yo no sé si me gusta decir otra, es que no quiero decir otra educación, otra, porque no quiero entrar en nada de eso, ni en clasismos, Que ni debería en, ser la misma educación ni en para todos, ¿no? sí. Quitar esos Es estereotipos de los que que hemos hablado y la misma yo educación he para tenido todos, en la personas igualdad. que han recibido una educación súper, ¿no? Pues, elitista y tal, y que cuando han entrado a la casa de mi abuela no han querido comer porque les daba asco comer del plato de una gitana. Y entonces, que es que eso no va Sí, con sí, la es que educación, sí, eso va con otra cosa. Eso va con la vamos. humanidad, con la Sí, empatía. eso va con la persona, porque si tú haces eso, tú no estás viendo que enfrente hay una persona. O sea, ya la estás Exactamente. clasificando de una manera o de otra. O sea, Sí. es una persona como Entonces, tal. pues mientras Da que igual que sea exista, gitana, que sea de un color, de otro, sí, o de un país o de otro. Es una persona. pero Es una mientras que persona. existan los discursos que estamos escuchando y que por desgracia ahora empezamos a escucharlo mucho más, pues ¿Crees que se están escuchando mucho más? sí, sí, claro, claro que sí. Sí, porque están ocupando espacios de poder, espacios que tienen, donde tienen un altavoz que hace unos Muy grande, años además. Un altavoz muy muy grande. grande, y Muy grande. es una pena que se haya luchado tanto en este país. Y hablo ya de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, padres, madres que hayan luchado tanto, tanto para conseguir derechos, y que estemos volviendo a escuchar cosas que yo creía que esto no lo iba yo a volver a ver, o bueno, no lo iba a conocer, ¿no? Ujú. Que es una pena, ¿no? Yo no creo que esa sea la herencia que, estoy segura, vamos, que es que no es la herencia que nuestros padres han querido para nosotras. Ya. Bueno, de alguna manera hay que seguir trabajando. ¿Qué consejos puedes dar a otras mujeres gitanas como tú para involucrarse en ese activismo y en esa defensa de sus derechos? Porque imagino que no seréis muchas. Antes has dicho que sí, que cada vez sois más, Somos muchas. Es pero que, ¿sabes qué pasa? Que hay un espacio muy invisibilizado donde no se ve el activismo, y son los barrios. Son los barrios. Y en los barrios hay muchas mujeres gitanas luchando, qué bien. muchísimas. Hay un proyecto, una asociación que se llama Techo por Derecho, que nace en La Palmilla, nace de mujeres gitanas y que a día de hoy es uno de los movimientos que se ha sumado más fuerte al movimiento de Málaga para vivir, para luchar por la vivienda en Málaga, y son mujeres gitanas y son activistas. Y bueno, es que al final el activismo está en todos los espacios, como tiene que estar el feminismo, ¿no? O sea, es así. Y Y además que yo, entiendo que en el activismo caben todos. el activismo Caben todos. claro, es que ser activista no quiere decir que estés en huelga de hambre enfrente del Parlamento, que es que no hay que llegar ahí, o sea, que realmente cada granito de arena y cada cosita que hagamos cada una aporta y suma, o sea, es que es así. O sea, Qué bárbaro. Qué consejo, ¿eh? Hay que ver. ¿Eh? ¿Cuál es tu esperanza para el futuro de la mujer gitana? Uf, Si lo vamos a ver, si no lo vamos a ver. Pero vaya, me imagino que dejar la lucha no la vas a dejar. no, Así no que, se ¿cuál es tu puede. esperanza en el futuro? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuál Pues, sería tu sueño ¿qué es lo que me para la mujer gustaría? gitana? Y el activismo y la corriente feminista, ¿cuál sería tu esperanza para eso? Al final ver a todo el mundo igual, ver a todas las personas tratarnos como personas, Yo que no haya creo, me distinciones gustaría, mira, étnicas ni fíjate, yo me voy a raciales. quedar con la palabra diferencia. Me gustaría que la gente aceptara las diferencias, que no tuviera miedo a las diferencias, que... Pero al final llamarlos o quitar esa palabra diferencia, ¿no? No, 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 Porque, no, 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 para nada. ¿no? Para mí es que somos diferentes. Ujú. Es que somos personas diferentes. Cuando aceptamos la diferencia, aceptamos al ser humano tal y como es, y ya está, y no hay más, no hay que juzgar, no hay que... De hecho, es que el conocer
otras culturas, lo que decía antes, ¿no? Conocer otras culturas, otras realidades, es lo que hace que el mundo vaya mejor. Y Es lo además que que, es que nos enriquecemos, o sea, conocer otras exactamente. O sea, culturas, si como tú has quieres el dicho, cambio otras social, etnias, nos enriquecemos, que exactamente, todo el mundo sí, tiene sus tesoros que compartir con los sí, demás, sí, ¿no? sí, sí. Yo sí me pongo a soñar que la gente lea autores y autoras gitanas, que cuando se hace una charla, una ponencia, cuando se hace una exposición, se sientan orgullosos y que sientan que la historia del pueblo gitano es también la historia del pueblo payo, porque es así. Claro. Que no exista la culpa, sino la responsabilidad, ¿no? El sentido de la responsabilidad. Porque cuando nosotros decimos es que las leyes, los payos, las personas payas han hecho esto, ¿no? O sea, el sistema antigitanista, ¿no? Que existe del mundo payo, es decir, mi pareja es una persona paya, mi madre es paya. Yo siempre digo, yo soy... Hay una frase que dijo Alba Flores que cuando la escuché, a mí personalmente me ayudó. Que Alba Flores es Alba Flores es la nieta de Lola Flores. la nieta de Lola Flores, para que todo el Y mundo que nos está escuchando sepa exactamente. quién es Alba Flores. Por si no, hay alguien que no lo Sí, sabe. no, es que me gusta Que pues, puntualizar porque mucha gente dirá, ¿y quién es Alba Flores? No, una persona que pues tiene una su peso. mujer gitana de padre, paya de madre, lesbiana, activista, ecologista, con la que yo me siento muy identificada. Actriz, Actriz, que claro. además es actriz Ujú. y hace muy buenos papeles, pues yo he Sí, visto o alguna sea, serie que otra y hace muy es buenos una papeles. pedazo de profesional. Sí, sí. Y bueno, pues ella dijo una vez que ella es el fruto del amor entre una paya y un gitano. Así que eso es lo que yo quiero, que la gente esté más por el amor y menos por el odio, que se interesen de corazón por saber esta historia, porque es que sin el pueblo gitano Andalucía no sería Andalucía y España no sería Claro. España. Siempre Eso siempre es se ha así, vinculado eso una es cosa así. con otra. Y de eso nos tenemos que sentir, las personas gitanas nos tenemos que Pero, sentir orgullosas, pero también las personas payas. pero con el tema de que ojalá haya más amor y menos odio, con lo que está cayendo ahora, Es, miedo da, ¿no? es difícil. Miedo da, ¿no? Yo, Porque nos están sí, llevando a... sí, sí, sí. Hombre, y yo no me quiero meter en estas historias, pero nos están llevando a un terreno bastante pantanoso Pero entre unos y otros por y otros eso y hace unos. falta hoy más que nunca el Movilizarse, movilizarse. moverse. Sí, sí. A mí, mira, mi madre, ella trabajó en la empresa de Intelorce de aquí de Málaga, que era la Ujú. antigua textil, ¿no? La antigua, la famosa textil La de textil. aquí, sí, sí, de Mi Málaga. madre se manifestaba, se quedaba a dormir en tiendas de campaña enfrente del ayuntamiento, se encerraron dentro del ayuntamiento. Mi familia viene de ahí. O sea, yo creo que de verdad no podemos perder esa, ese vínculo, esa identidad de donde venimos y esas ganas de seguir movilizándonos, esas ganas de seguir conectando en espacios reales, aunque las nuevas tecnologías estén muy bien, pero la lucha no está en Instagram ni en Facebook, ni tampoco las relaciones humanas tienen que quedarse ahí. Yo creo que hay que seguir en las calles, En hay la que calle. seguir La vinculándonos. movilización está en la calle. Exactamente, De alguna sí. manera está en la calle y con voz y que se oiga y que estemos todos ahí. Vamos a ir terminando, Sandra, pero me gustaría que nos contaras un poquito qué proyectos tienes a corto plazo, a medio plazo. Porque a largo Pues queda mucho, pero a corto plazo y a medio a plazo largo plazo seguro que tienes, ya no se puede pensar, Raúl. seguro que tienes muchos proyectitos a corto plazo y a medio plazo. Pues A tenemos los cuales vamos a seguir, ¿eh? Desde aquí vamos a Hombre, seguir, por supuesto, a o sea, apoyar y en la medida que puedas y que quieras contar con nosotros, vamos a colaborar. pues tenemos varias publicaciones. Este año va a salir un libro que va a hablar de la historia de las mujeres gitanas, que va a estar ilustrado y va a estar escrito por Alba Hernández, que es una mujer gitana, feminista, trabajadora social, bueno, creadora además de la librería feminista Romaní, ¿no? que te decía antes. Vamos a publicar, yo ya lo puedo decir, aunque todavía vamos a publicar a Silvia Agüero, que yo creo que es muy importante porque es una de las ¿Que referentes. Silvia Agüero es? Pues Silvia Agüero es una mujer gitana, feminista, actriz, escritora. Tiene una obra de teatro Madre ahora mía. que se llama No soy tu gitana y que lleva ya, creo que son 3 años con la obra y yo creo que todo el mundo debería ver esta obra. Y luego vamos a publicar también a Noelia Cortés, que ella, bueno, mujer gitana, escribió La higuera de las gitanas, que es un ensayo feminista.
Vamos a publicar también un libro muy chulo sobre las lesbianas en la historia del cine. Las películas. Sí, lesbianas en la sí. historia del Y cine. esto lo vamos a hacer Jolín. con Laura Terciado, Me que imagino que como todo, habrá habido muchas mujeres que no hayan podido salir de ese, no sé cómo llamarlo, por el miedo, por la porque las homofobia, quitarían del básicamente, medio, por la claro. homofobia, porque no le Claro que darían sí. papeles, Sí, etcétera, sí. etcétera. No tenía que Y el estar callado, ¿no? cine yo creo que es un referente, ¿no? Ujú. Para muchas mujeres, ¿no? Porque al final es la ventanita a la que te podías escapar cuando veías esas películas, ¿no? A esas protagonistas, a esas mujeres. Así que, bueno, que un montón de cosas. Me parece fantástico, me parece algo, como te digo, desde aquí te vamos a seguir, os vamos a seguir y os vamos a apoyar y como te he dicho antes, en lo que podamos nosotros colaborar con vosotros o con vosotras y aquí Muchísimas estaremos siempre y sobre todo al lado vuestro en esa lucha que nos queda mucho, ¿no? Que nos queda mucho a todos por trabajar en ese sentido y que esperemos que, como hemos dicho antes, que veamos cambios en un futuro a corto o a medio plazo, que a largo es muy largo, así que no quiero ir a largo plazo. Pues nada, Sandra, ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros en las tardes del Pensacola y en Radio Gálvez Machalaviaya. Agradecemos muchísimo que hayas querido compartir tu tiempo, tus historias, tu trabajo en pro del feminismo y sobre todo de la mujer gitana y que hayas querido estar en esta casa. Repito, las tertulias del Pensacola en Radio Gálvez Machalaviaya, que siempre será tu casa. Además, estoy seguro que nuestros oyentes habrán disfrutado de todo lo que nos has contado y les habrá hecho recapacitar, reaccionar y pensar sobre todo, ¿no? Y nada, te deseamos de todo corazón que en todos los proyectos que te impliques te vaya bien y como te he dicho antes, siempre apoyaremos y creemos que haces una labor muy digna de mencionar, que ojalá haya muchas y muchas personas como tú y que bueno, pues esperamos verte de nuevo en esta casa que, como te digo, siempre será la tuya, Sandra. Pues Muchísimas gracias por muchísimas estar aquí. gracias. Muchas gracias a vosotros y a seguir dando vida al pueblo. Es lo que hay que hacer. Muy bien, pues nada, que a todos nuestros oyentes, que espero que os haya gustado la entrevista de hoy, que ha sido, me parece, una entrevista bárbara, estupenda y que nos hemos dado cuenta de muchísimas cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Me despido de vosotros agradeciendo siempre que estéis ahí, al otro lado de este proyecto, Radio Gálvez Machalaviaya. Y quiero dar otra vez las gracias a mi amigo, gran amigo Joaquín, por estar al frente de la nave espacial que es Radio Gálvez Machalaviaya y las tertulias del Pensacola. Gracias a todos los que hacéis posible este espacio y a todos nuestros queridos oyentes. 1.000.000 de gracias y hasta el próximo programa, que será pronto. Adiós.